¿Todo bien? Siento que falta gente. Sí. Tengo una ligera impresión de que faltan algunas personas. Ya, estamos allá. Los atributos de Dios, ¿verdad? Estamos llevando una serie que se llama ¿Quién es Dios realmente? Todas estas semanas siempre comienzo hablando de que muchas veces nosotros adoramos a un Dios idealizado, que muchas veces nosotros creemos en un Dios que nuestro concepto está formado no por la palabra de Dios, sino por películas o por la tradición religiosa o por muchos motivos. Entonces esta semana vamos a reflexionar mucho sobre el Dios de la Biblia, el Dios que se reveló a través de la Escritura. Y en estas semanas hemos hablado de qué cosas. Hemos hablado, por ejemplo, del decreto de Dios, de que Dios lo decretó todo, de que Dios es un Dios omnisciente, que es un Dios que preconoce las cosas que van a suceder. Cuidado que va a salir no es tráfico. Sí, hablamos de la presciencia de Dios, ¿no? Que es ese conocimiento previo de Dios hacia nosotros, ¿sí? Hacia todo lo que va a suceder en toda la historia. Todo está decretado por Dios y todo lo sabe Dios. Leímos versículos como que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre la soberanía de Dios y vamos a hablar un poco también sobre la supremacía de Dios, ¿sí? A ver, el primero. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? Es Diego Pajares cuando se afeita. Sí que es igualito. Entonces, Martín Lutero, ¿quién fue? Fue un reformado, ¿no? Fue uno de los que impulsaron con más fuerza la reforma protestante, que criticó todas esas doctrinas que estaban equivocadas de la Iglesia romana, ¿no? De la Iglesia católica, ¿no? Y muchas de las cosas que defendía Lutero fue volver a lo que creía la Iglesia en el primer siglo, los que creían los padres de la Iglesia, como la justificación por la fe, como la salvación por medio de la gracia nada más y por la fe en Jesucristo, ¿no? Porque en esa época, recordemos que como hasta ahora la Iglesia Católica cree que la salvación la puedes obtener mediante ciertas cosas aquí en la tierra, ¿no? Y lo que Lutero decía era la salvación solo por la fe, mediante Cristo, solo por gracia. ¿Cuáles son las 5 solas? Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Bueno, surgió otro personaje en la época de Lutero que no era muy amigos, que es, siguiente, Erasmo de Rotterdam. Erasmo era un loquillo, era un erudito en la época, ¿ya? De hecho, él fue uno de los que compiló la Biblia de los manuscritos más antiguos, ¿no? Y hizo algo que se llama el Textus Receptus, así se llama, que es como que la compilación, la base textual de las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera la tradujeron al español de la Biblia de Erasmo, ¿no? Erasmo también tradujo la Biblia al latín, ¿no? Que es la Vulgata Latina, sí. No, es la Vulgata Latina. Eran contemporáneos. Entonces ellos siempre tenían broncas. ¿Por qué? Porque Erasmo, él decía mucho de que el hombre tiene un total libre albedrío y que el hombre tranquilamente puede tomar decisiones sin ninguna carga negativa, ¿no? O sea, como que eso se llama semipelagianismo, lo hablamos en las clases de cosmovisión, ¿no? De que Erasmo creía en una caída del hombre, pero no creía en una caída total del hombre. O sea, creía que el hombre sí puede hacer cosas buenas, ¿no? Lutero decía, no, el hombre está caído, está muerto, sus delitos y pecados, no hay quien busque a Dios, ni solo uno, todos se alejaron, todos se apartaron. Eso es lo que decía Lutero, ¿no? Entonces Lutero le decía algo a Rotterdam que de hecho lo empinchaba mucho, ¿no? ¿Qué le decía? Decía, tu Dios es demasiado humano, ¿no? Lutero le decía eso a Erasmo, ¿no? Le decía, tu Dios
Es demasiado humano. Y de hecho, eso enojaba muchísimo a Erasmo. Me enojaba así muchísimo. Seguimos. Salmo 50, 21. Todo esto has hecho y yo me he callado. Habrás pensado que yo soy como tú, pero ahora voy a reprenderte, voy a exhibir todas tus maldades. Y esa frase que Dios le dice a Israel, tú creías que yo soy como tú, ¿no? Y a veces nosotros juzgamos así a Dios. Seguimos aquí. Miren esa imagen. ¿Qué sacan de esa imagen? Por favor. Ajá. Un borrador. Es una boca, ¿no? ¿Qué pueden sacar de ahí? Y también está tapándose la nariz, ¿no? Que va a vomitar ahí. Entonces esa imagen, a ver Rebeca, ¿qué representa esa imagen? Gracias, amigo. ¿Que no quiere escuchar a su corazón? ¿O que su corazón habla, pero él no quiere escuchar racionalmente, sino solamente escucha la voz de su corazón? Creo que el ser humano es muchas veces así, ¿no? Que se niega, que cuando su corazón habla, se niega a escuchar todo lo demás. Cuando nuestras emociones nos dicen qué hacer, todo lo demás no importa. Y nosotros mismos, los más grandes errores que nosotros podemos ver en nuestras vidas, yo diría que en un 99.9999% de los casos es porque nosotros escuchamos a nuestro corazón y no escuchamos a lo demás. No escuchamos consejos de personas, no escuchamos los consejos de Dios y por consecuencia no los queremos poner en práctica, ¿no? Porque escuchar no solamente es abrir el oído y que las vibraciones de aire entren a tus tímpanos y tu cerebro las decodifique. Eso no es escuchar. Escuchar es cuando tú realmente pones en práctica los consejos porque entiendes de que son correctos a pesar de que no te gusten o a pesar de que tu corazón y tus emociones te digan no. Muchas veces nosotros vivimos así, ¿no? Y reaccionamos en base a nuestra cólera, en base a nuestra ira, en base a nuestro deseo carnal, en base a que estamos enamorados, en base a nuestra frustración, en base a nuestra indignación, ¿no? Pero nuestras acciones deben ser basadas por el amor de Dios. Y para aprender a amar con el amor de Dios, tenemos que aprender a amar como la Biblia enseña que amemos. No simplemente como nuestras emociones nos dicen que amemos. Una vez yo leí algo por ahí de alguien que puso algo así: ama y haz lo que quieras. Porque si haces eso, cuando te pelees vas a hacerlo con amor. Cuando aconsejes vas a hacerlo con amor. Cuando, no sé, tengas momentos difíciles, tu amor va a ayudarte en esos momentos difíciles. Yo creo que ese amor, como la Biblia dice que es el más grande mandamiento, nosotros lo cumplimos amando de acuerdo a como Dios quiere que amemos. Seguimos, Dani. La Biblia, ¿no? Siempre está eso en nosotros. El querer que nuestras emociones se peleen mucho con los principios bíblicos, porque no es solamente la Biblia así de manera literal, entonces la Biblia hay que interpretarla, ¿no? Pero muchas veces nosotros simplemente no queremos hacer caso a los principios bíblicos. Y ahora, ¿sobre qué nos debemos basar nosotros? ¿En nuestras emociones o en los principios que hemos decidido que rigen nuestra vida? En los principios. Y la verdad es que nosotros nos cuesta vivir por principios. Nos cuesta cumplir esos principios y aceptar esos principios. Y nos va a costar toda la vida. ¿Por qué? Porque somos seres caídos que solamente buscamos el mal. Y hasta que nosotros no nos rindamos completamente
a la soberanía de Dios, al reinado de Dios, nosotros vamos a vivir cometiendo esos errores que Dios quiere que los evitemos. Y muchas veces creemos que como nosotros somos así, de que hay esa lucha entre nuestro corazón y los principios de Dios, creemos que Dios también tiene esa lucha. Y queremos hacer que Dios actúe emocionalmente, y a veces queremos hasta manipular a Dios. Y queremos exigirle cosas a Dios y reclamarle cosas a Dios y hacer que Dios, y querer que Dios cambie las cosas que Él ya decretó. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Acaso yo soy como tú? ¿Acaso yo me baso en emociones como tú? Porque Dios cumple los principios. Dios sí cumple sus principios se van a cumplir a pesar de que toda la humanidad se levante en su contra. Lo que Dios dice, eso se hace. Punto. Seguimos. Yo ponía esas imágenes porque muchas veces cuando reducimos a Dios a nuestra condición humana, lo vemos así como una velita, cuando en realidad Dios es como ese sol. Y ver a ese Dios tan limitado, tan imperfecto, que muchas veces en el siglo XX es el Dios más difundido, hace que nosotros no nos rindamos ante la magnitud de ese Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo conocemos. Porque muchas veces no nos acercamos lo suficiente a las Escrituras, a la palabra de Dios, para conocer a ese Dios majestuoso, soberano, grande, ¿no? Y cuando le atribuimos esas cosas humanas de que Dios es emotivo como nosotros, fluctuante como nosotros, estamos reduciendo a Dios. Una más. Ahí puse este sol porque me pareció muy coqueto. Seguimos. Miren esa imagen, sí la han visto definitivamente, ¿no? Ahora han puesto una más abajo, no sé si han visto, que es del 2036, así, que salen dos hombres con un hombre con un niñito, así como si fueran para ellos. Anteponiéndose el futuro. Todas las épocas tienen una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una forma de ver la realidad, ¿sí? Y esa cosmovisión se basa en presuposiciones, en paradigmas, en muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos épocas distintas. 60s, 2003, ¿sí? Y vemos definitivamente una realidad distinta en ambas situaciones, ¿no? La primera vemos como que familias convencionales, con hartos hijos, ¿no? Y en la de abajo vemos, no sé, pues una familia heterosexual que sus hijos son unas mascotas, que vemos una pareja gay, arriba vemos un hombre persiguiendo a una mujer, abajo vemos tres mujeres persiguiendo a un hombre. Entonces vemos que hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de qué es lo correcto, hay un cambio de presuposiciones, hay un cambio de forma de ver la realidad, ver lo que nos rodea. Ahora, ¿ustedes creen que la cultura está viendo a Dios de manera distinta? Que la percepción de Dios, la percepción de lo que es Dios, ha cambiado. Yo creo que sí. Porque cuando yo pienso en la generación de los 60s y en las familias de los 70s, 80s o un par de generaciones atrás de nosotros, yo veo gente que, si bien no es gente que sigue a Dios bíblicamente en todos los aspectos, yo veo un mayor respeto a la figura de Dios, a lo que Dios representa, a lo que Dios es. Y creo que ese respeto se ha ido perdiendo y se sigue perdiendo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿No? ¿Por qué de pronto la gente... No es que la gente esté en contra de las cosas místicas o cosas así, porque ahora todo el mundo cree en cualquier cosa. Pero la figura de Dios
cristiano de esta parte del continente, ¿por qué está tan deteriorada? Yo creo que una de las razones es porque nos estamos alejando de difundir a ese Dios en todo su esplendor, en toda su magnitud, en todo lo que representa. Seguimos en Jeremías 18, del 1 al 6. A ver, ¿quién lo quiere leer? Ya Raúl léelo, ya que te queda dormido. Compró. Claro. Así sí. Se puede echar la tecnología. Ahí. Ya. La señal del alfarero y el barro. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerlo. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Jeremías, una parábola. ¿Sí? ¿Qué es una parábola? Una comparación. Dice que nosotros, que el pueblo de Dios, o sea, esta parábola representa a Dios como un alfarero y a las personas y a su pueblo en ese momento, Israel y la iglesia ahora, como las vasijas de barro. Entonces dice que esta persona fue al taller del alfarero y de pronto vio al alfarero y vio que no le salió bien la cosa, ¿sabes qué? Lo destruye y lo vuelve a hacer. Y de pronto lo vuelve a destruir y lo vuelve a hacer. Lo vuelve a destruir y lo vuelve a hacer hasta que queda perfecto. Y nosotros somos así. Nosotros somos ese barro en manos del alfarero que Dios está formándonos a su imagen. Ahora, ¿qué cosa nosotros podemos ver aquí? Que Dios tiene el control de eso. Y de que muchas veces nosotros, en esos momentos en los que somos destruidos y vueltos a hacer, nosotros renegamos, nos frustramos, nos cansamos, nos hartamos, pataleamos, nos engreímos, nos rebelamos, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que hay un alfarero que está construyéndonos de nuevo, que está haciéndonos de nuevo. Y que ese alfarero tiene el control de absolutamente todo. En nosotros, en la creación, en el entorno. Y en la Biblia nosotros vemos cosas que el alfarero ha hecho. Por ejemplo, en la Biblia vemos que hubo un día que el sol no salió, que se paró el día. En la Biblia vemos que Daniel fue tirado al foso de los leones, que sus amigos fueron tirados al horno de fuego y ni los leones se los comieron y ni el fuego los quemó. En la Biblia nosotros vemos un pueblo de Dios pasando por el mar muerto, que se abría en dos y pasaba por Israel cuando salió de Egipto. Vemos cómo Dios, el alfarero, controla hasta esas cosas de la naturaleza de manera extremadamente sobrenatural. Y eso es lo que nosotros conocemos como supremacía de Dios. Como que toda la creación, incluyéndonos a nosotros, se rinden ante Él porque es Dios. La Biblia dice cosas como que la creación declara la gloria de Dios. Y esa siempre ha sido, yo les he comentado de que era como que cómo un cerro declara a Dios, siendo cerro, cumpliendo con el propósito por el cual fueron creados. Entonces, Dios es un ser supremo y ejerce su supremacía a través de ¿qué? De su soberanía. Seguimos ahí.
Primera de Crónicas 29:11. Dice: Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos, en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. Uno más, ¿no? Otro pasaje. Santiago 4:13-17. Dice: Ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y la verdad es que al ser humano le gusta hacer planes. A todos nos gusta hacer planes y tener cierto control sobre las cosas. Todos nosotros, de alguna manera, vivimos tomando decisiones todos los días. Y tenemos metas a mediano, a corto plazo, a largo plazo. Y está bien tenerlas. O sea, este pasaje no te dice que no las tengas. Ese pasaje no te dice que no tengas metas, sueños, objetivos y todo eso. Pero muchas veces, cuando nosotros afirmamos esas cosas, lo que estamos haciendo es viviendo un cristianismo humano de que las cosas dependen de mí y que no dependen realmente de Dios. Porque al final el ser humano hace planes, pero el que endereza los pasos del hombre es Dios. Y eso es lo que nosotros entendemos como que Dios es soberano. Yo creo que este versículo es muy claro en cuanto a cómo nosotros debemos de ordenar nuestro vocabulario muchas veces, o nuestras expresiones. Porque al declarar cosas con tanta firmeza, muchas veces nos olvidamos de que es Dios el que tiene el control de la situación. De que es Dios el que va a tomar el punto final en las decisiones que tomemos. Y de verdad, yo creo que nosotros debemos de tener mucha consideración al momento de cómo expresamos esas decisiones que tomamos. Las queremos hacer, pero al final, si Dios quiere, la vamos a hacer. Y cuando nosotros oramos también por milagros, o por un familiar enfermo, o por una situación personal que estamos pasando, y de verdad queremos que sea distinto, ¿no? Creo que nuestra oración debe reflejar este pensamiento, ¿no? De Dios, yo te pido que hagas esto, te pido que me ayudes con esto, pero que sea tu voluntad y no la mía. Porque al final yo tengo deseos de cosas, yo quiero cosas, pero el que tiene la última palabra eres tú, y tú sabes por qué haces las cosas mucho mejor que yo. Tú sabes por qué me tocó vivir lo que viví, tú sabes por qué he tenido que sufrir lo que he tenido que sufrir. No lo entiendo todavía, no sé si lo llegué a entender, pero estoy convencido de que tú tienes un propósito. Y ese propósito se va a cumplir, así yo no quiero que se cumpla. Y tal vez ese propósito, nosotros nunca nos enteramos que tenía un propósito. A mí me gusta mucho la historia de la sombra de Pedro. No sé si se acuerdan esa historia de que la sombra de Pedro hacía milagros. Sí, la gente pasaba y Pedro nunca se enteraba, ¿no? Y yo creo que los propósitos de Dios muchas veces son así. Y a veces esos momentos difíciles, pasa el tiempo y nosotros decimos, no tengo ni idea para qué Dios me hizo pasar estas cosas. Pero por ahí alguien se inspiró a través de cómo nosotros afrontábamos ese momento difícil. Nosotros nunca nos enteramos, pero esa es nuestra sombra haciendo milagros y cambiando vidas. Y eso, estar convencidos de eso, hace que nosotros le demos el lugar a Dios que corresponde. Un Dios supremo, un Dios soberano. Un Dios que nosotros no debemos tratarlo como si fuera un hombre más y tratar de torcerle la mano o sobornarlo. Sino un Dios grande, poderoso, Señor. Dice Proverbios 16:9.
El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y la verdad es que nosotros pensamos muchas veces en nuestro camino y queremos hacer una carrera, una profesión, muchas cosas. Y está bien hacerlas. La Biblia no va contra eso. La Biblia va contra la confianza en ti mismo, en tus fuerzas, más que en Dios. Porque al final es Dios el que va a enderezar tu vida y es el que guía nuestros pasos. Seguimos viendo. Spurgeon, hoy día puse eso en Facebook. No hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. El saber que Dios tiene el control de las cosas. Aunque muchas veces nos desesperamos y todo eso. Y otra cosa que leía sobre esta frase de Spurgeon es que al mismo tiempo de que para los cristianos este es el atributo más confortador, conmovedor, que te llena de ánimo, para los inconversos o para los no creyentes, ese es el atributo que más los fastidia. Ese es el atributo que a veces más ofende y que más llena de dudas y que tildan a Dios de un Dios injusto y que tildan a Dios de un Dios que no trata a todos por igual y muchas cosas, ¿no? Pero nosotros, como hemos creído en la revelación de Dios y de verdad creemos que es así, sabemos que eso nos llena de tranquilidad, ¿no? Leíamos versículos en las semanas pasadas de que todas las cosas son para nuestro bien. Todo lo que existe. A veces no lo entendemos, pero es así. Vamos a ver un video. Prende el parlantito y súbele todo el volumen. Súbele todo. Our Father and our God, please forgive us when we presume upon your grace. Let us understand the graciousness of that grace, that we might move from life to life, from faith to faith, and from grace to grace. We might understand that we are saved by grace through faith. And even that faith is not of ourselves, but is of you. So that it is not of him who chooses, not of him who runs, not of him who wills, but of thee who shows us mercy. Every Christian I've ever asked them, do you believe in the sovereignty of God? They say, yes, of course they believe in the sovereignty of God. If you scratch that affirmation just a little bit, begin to probe it beneath the surface, within 5 or 10 minutes you discover that there's precious little sovereignty left. The Bible says, without Christ we can do nothing. That nothing is not a little something. Your freedom, which is real and true, is always and everywhere limited by the freedom of God. God is the one who is sovereign, not us. The lie in the culture is, unless a person has the moral power within his soul to do what is spiritually right, then unless we have that power, we're not really free. Now, how possibly can we get further away from the biblical view of man than that? That pagan view of the will is on a collision course with the Bible that uses a different metaphor that talks about slavery. The fallen human will is enslaved to sin. Yes, we still can do what we want to do,
But the problem is with the want to. The scripture tells us over and over again that we don't want God in our thinking. We want to be sovereign. We want to be autonomous. We want to rule. We want to reign. We want to do what we want to do. We say that God is sovereign over creation, sovereign over nature, sovereign over history, sovereign over law. But when it comes to the purposes of salvation, we strip him of his sovereignty. Do you know how many times when I talk about electing grace and the sovereignty of divine election, people have raised the objection to me, that's not fair. If this doctrine is true, then it's not fair and God is not righteous. You see, if we experience God's grace once, we're grateful. If we experience it a second time, we're a little bit jaded. By the third time, not only do we expect it, but we demand it. We harbor in our souls the idea that if God doesn't choose me, there's something wrong with him rather than with me. God reserves to himself the absolute sovereign right to pardon whom he will, and to the rest he gives justice. Not one person in this universe deserves the grace of God. And if you think you deserve the grace of God, the minute that idea comes into your head that grace is something that God is obliged to give to you, let a bell go off in your brain that tells you that you're no longer thinking about grace. Because grace, by definition, is something God is not required to give. That's the mystery of election. Why doesn't God give all people equal grace? Why isn't God an equal opportunity redeemer? The question you ought to be asking is, why me? Why did he bring me out of darkness and into light? Think of your own conversion and how God, in his grace, rescued you. By a grace that is sovereign. Not what my hands have done can save my guilty soul. Not what my toiling flesh has borne can make my spirit whole. Not what I feel or do can give me peace with God. Not all my prayers and sighs and tears can bear my awful load. Vamos a orar. Dios, cuando te vamos conociendo, Señor, más, cuando entendemos lo que has hecho, lo que eres, cómo actúas, cómo te revelas hacia nosotros, cómo nos tratas, no hay cómo no quedarnos asombrados, Señor. No hay cómo nuestro corazón no se conmueva ante tu grandeza, ante tu infinito amor, ante tu soberanía, ante tu poder, ante tu majestad, Señor. Gracias por mostrarte y por querer mostrarte a nosotros, Señor. Gracias porque tú quisiste que estemos aquí, escuchando de ti.
Gracias porque tú eres el que conmueve nuestros corazones y haces la obra dentro de nosotros, Señor. No permitas que nunca caigamos en el error de creer que fuimos nosotros, Señor. Que fuimos nosotros los que somos buenos, los que te servimos, los que hacemos cosas buenas para ti, y eso nos hace merecedores de la salvación. Sabemos que absolutamente nada de lo que hagamos en esta tierra, Señor, nada de lo que podamos hacer, de lo que podamos mejorar, de lo que podamos impactar a las personas o hacer cosas buenas delante de ti, Señor, nos va a hacer siquiera un poco menos culpables de nuestro pecado y un poco más merecedores de tu gracia, Señor. Gracias por ese regalo. Por ese regalo que es el más grande regalo que pudiéramos tener. Gracias porque no lo merecíamos y porque tú lo hiciste porque así te plació. Gracias por esa elección incondicional, Señor, sin motivo, solamente por amor, por misericordia, Señor. Te amamos mucho y queremos cada semana y cada día de nuestras vidas honrarte. Honrarte con nuestros pensamientos, con nuestro andar, con absolutamente todo lo que hagamos, Señor. Sabemos que a donde nos vayamos tú estás ahí demostrando nuestro amor, amándonos, Señor. Y que así quisiéramos alejarnos y escondernos de ti, tú ahí estás. Gracias por eso, porque podemos vivir confiados, con esa tranquilidad de que tú estás con nosotros porque así tú lo quieres, y con la tranquilidad de que tú nos salvas porque tú lo quieres. Nada más. Gracias, Señor, te amo mucho. Gracias por ser bueno. Gracias por amarte. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu mirada. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza.